Una de mis frases favoritas, que en realidad no recuerdo dónde la escuché por primera vez, ni a quién se la escuché. Sin embargo, por muchos años he repetido muchas veces que las cosas son como son y no como uno quiere. Esa expresión puede manifestar dos tipos de sentimientos distintos, aunque están relacionados. El primero, la resignación, ya que es necesario reconocer y aceptar la realidad, aunque no sea de nuestro agrado. El segundo sentimiento es la frustración, sentimiento que expresamos cuando queremos cambiar la realidad, pero no podemos hacerlo. Todo esto apunta a un hecho innegable, y es que la realidad puede ser opresiva. Hay ocasiones que sentimos que llevamos encima el peso del mundo y nos desesperamos al sentir que nuestra vida es un caos. Qué palabra tan tremenda, caos. Pero debemos notar que es un término teológico, y aunque el diccionario de la Real Academia lo define el caos como un estado de confusión y desorden, solamente podemos comprender a plenitud el concepto del caos cuando leemos el primer capítulo de la Biblia, concretamente los 2 primeros versículos del Génesis, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De acuerdo con el Génesis, el mundo estaba dominado por el desorden, por la confusión, que estaba representada por las aguas del abismo, las cuales cubrían la superficie de la tierra. Dios, creador del cielo y de la tierra, impone orden en el mundo y establece límites, tanto a las aguas del caos como a las tinieblas del mundo. Todo esto nos enseña una gran verdad, que la creación está asediada por las fuerzas del caos, el desorden, la confusión, y que siempre están tratando de imponerse. Tratan de controlar y tratan de dominar el mundo. La vida es complicada y difícil precisamente porque el caos y la confusión siempre están tratando de imponerse sobre nuestras vidas. Ese caos se manifiesta de maneras insospechadas. Por ejemplo, se manifiesta en situaciones cuando surge una crisis repentina de salud física y mental, o cuando de repente enfrentamos una severa crisis financiera, cuando ocurre una tragedia inesperada y se altera el rumbo de nuestras vidas. Pero hay buenas noticias, y la buena noticia es que la Biblia presenta una realidad alterna. Nos presenta un mundo diferente. Ese mundo diferente afirma la soberanía del Dios creador, el cual es el vencedor de las fuerzas del bien y de la vida, que ha triunfado sobre las fuerzas del caos, del mal y de la muerte. El mundo que presenta la palabra de Dios contradice al viejo orden de pecado, que es el que impera en nuestra sociedad. La fe nos enseña que Dios nos ha creado para vivir a plenitud, con salud integral. Pues Dios ha creado un mundo orientado hacia el bien, hacia la vida. Dios ha creado un mundo donde hay un orden moral que está basado en los valores de su reino. Por lo tanto, las fuerzas del caos, aunque pueden causar dolor y angustia, jamás podrán vencer. Eso, jamás podrán vencer. Para decirlo con toda claridad, el mal no puede vencer. El mal no puede vencer, la muerte no puede vencer. No tienen la última palabra. La palabra de Dios nos llama a mantener viva la esperanza, orientando nuestras vidas hacia lo eterno, hacia la eternidad. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué podemos hacer para orientar nuestras vidas hacia la creación, renunciando al dominio de lo caótico? ¿Qué debemos hacer para cambiar nuestra manera de vivir y adoptar una visión positiva de la vida? ¿Cuál es esa arma secreta que las personas de fe podemos usar para vencer los ataques de las fuerzas del mal? La respuesta es muy sencilla, porque es la alabanza. Sí, la alabanza a Dios es un arma muy poderosa que renueva nuestro pensamiento, nos lleva a comprender las verdades espirituales que necesitamos conocer para resistir, para vencer los ataques de las fuerzas del mal. La alabanza a Dios nos ayuda a andar por fe y no por vista. La alabanza a Dios afirma verdades muy profundas sobre Dios, o sea, verdades teológicas, y esas verdades se convierten en armas espirituales que nos ayudan a resistir los días malos y a perseverar hasta alcanzar la victoria. El libro de los Salmos contiene una gran cantidad de cánticos de alabanza, entre los que se destaca el último salmo, el Salmo 150.
Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Este es el último cántico del libro de los Salmos y es una doxología que significa una palabra de alabanza. Especialmente se dirige a la deidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y así como el Salmo 1 abre la colección marcando el contraste entre los malos y los justos, este Salmo 150 cierra la colección de los salmos haciendo un llamado a toda la humanidad a adorar al único y verdadero Dios. Dicho de otro modo, el libro de los Salmos comienza hablándonos de nuestra relación con Dios, pero termina alabando a Dios. Comienza llamando a la obediencia, pero termina exhortando a la alabanza. Debemos notar que la alabanza a Dios no depende de nuestras circunstancias, porque a pesar de todos los males que podamos enfrentar, Dios sigue siendo Dios. Por eso, en lugar de hablar de las tribulaciones humanas, el Salmo 150 se enfoca en la alabanza a Dios. Primero nos indica el lugar donde debemos alabar a Dios, que es en su templo y en la majestad de su firmamento. Segundo, nos indica las razones por las cuales debemos alabarle, o sea, por sus proezas, por su imponente grandeza. Número 3, nos indica los instrumentos que debemos emplear para alabarlo. Instrumentos de viento como trompetas y flautas, instrumentos de cuerdas como el salterio y el arpa, instrumentos de percusión como los címbalos y los panderos. Finalmente, el Salmo 150 nos indica quiénes deben alabar a Dios y usa un verbo que se refiere a la respiración, pero especialmente a la respiración como aliento de vida de los seres humanos. Tanto el Salmo 150 como el libro de los Salmos en general terminan exhortando a toda persona, a todo ser humano, a toda la humanidad a que alabemos a Dios. La última palabra del Salmo 150 es aleluya. Esta palabra compuesta por un verbo hebreo en imperativo y una abreviatura del nombre de Dios, que quiere decir alaben a Dios. En ese sentido, la palabra aleluya no solo comunica un mandato, sino que resume todo el libro de los Salmos, que Dios merece toda la gloria, todo el honor, todo el poder, toda la alabanza, que Dios merece toda la honra. La alabanza no depende de nuestras circunstancias. La alabanza no depende de nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque Dios es. Y esa es una oración completa. Dios es. Dios existe. Dios reina. Independientemente de nuestras creencias o de nuestras opiniones, Dios es, aunque neguemos su existencia. Dios es, aunque ignoremos sus bondades. Dios es, aunque rechacemos su amor. Por lo tanto, la alabanza no depende de nuestra crianza. La alabanza no depende de nuestra bonanza, la alabanza no depende de nuestra confianza. Cuando alabamos a Dios, ejercemos imaginación profética, la cual nos lleva a ver más allá del mundo material para discernir el espiritual. Por eso, así como el libro de los Salmos concluye de esta manera, alabando a Dios, el Nuevo Testamento también concluye en el libro de Apocalipsis con alabanza, pues ese es un libro de revelación que recoge las alabanzas que la iglesia primitiva expresó en un momento muy difícil de su historia, cuando fue perseguida por el Imperio Romano. Después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria y la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y las fortalezas sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso reitero que cuando usted y yo alabamos a Dios, estamos ejerciendo la imaginación profética y estamos afirmando que nuestro Creador ya ha derrotado a las fuerzas del caos, a las fuerzas del mal y de la muerte, y por eso es que tenemos esperanza. Tenemos esperanza porque Él nos llama
alabarlo, nosotros lo alabamos con alegría. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo aquel que sufre también, alabe al Señor. Aleluya.